Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, pues en el día de hoy vamos a hablar de las capas de la corteza cerebral. Nuestro grupo está conformado por Angélica Alarcón, Daisy Morales, Raimundo Forero y Gerson Sánchez. Antes de identificar las capas de la corteza cerebral, es necesario entender algunos términos. Axón, extensión en forma de tubo que sale del cuerpo neuronal y que cumple con la función de transmitir el potencial de acción a otras neuronas o células del cuerpo humano. Dendritas, delgadas ramificaciones neuronales encargadas de recibir información proveniente de los axones de otras neuronas. Neurona, célula del sistema nervioso especializada en la recepción de estímulos y conducción de impulsos nerviosos entre neuronas o con otro tipo de células. Células fusiformes. Estas son células alargadas, son estructuras celulares de tamaño alargado con diversas funciones, entre las principales la constitución de tejidos. El córtex es el tejido nervioso que cubre la superficie de los hemisferios cerebrales. La corteza cerebral resulta un área cerebral básica para el funcionamiento de los seres humanos. En esta región se desempeñan funciones como la percepción, la imaginación, el pensamiento, el juicio o la decisión. Anatómicamente consta de una serie de capas delgadas constituidas por una sustancia gris, las cuales se encuentran por encima de una amplia colección de vías de sustancia blanca. El córtex cerebral adopta una forma circunvolucionada, por lo que si se extiende presentaría una masa muy extensa. Concretamente, las investigaciones apuntan a que la superficie total de la corteza cerebral podía constar de unos 2.500 centímetros cuadrados. Asimismo, esta grande masa de cerebro se caracteriza por contener un enorme número de neuronas en su interior. De forma general, se postula que en la corteza cerebral se presencian por lo menos unos 10.000 millones de neuronas, las cuales realizarían unos 50 trillones de sinapsis. Las capas de la corteza cerebral son 6: molecular, granular externa, piramidal externa, granular interna, piramidal interna y multiforme. Las capas de la corteza cerebral son 6: molecular, granular externa, piramidal externa, granular interna, piramidal interna y multiforme. La capa molecular. La capa molecular, también conocida como capa plexiforme, es la región más superficial de la corteza cerebral y por lo tanto la de más nueva aparición. Consta de una red densa de fibras nerviosas que se encuentran orientadas tangencialmente. Estas fibras derivan de dendritas, de células piramidales y fusiformes, los axones de las células estrelladas y de Martinotti. En la capa molecular también se pueden encontrar fibras aferentes que se originan en el tálamo, de asociación y comisurales. Al ser la región más superficial del córtex, en la capa molecular se establecen una gran cantidad de sinapsis entre diferentes neuronas. La capa granular externa es la segunda región más superficial del córtex y se encuentra por debajo de la capa molecular. Contiene un gran número de pequeñas células piramidales y estrelladas. Las dendritas de las células de la capa granular externa terminan en la capa molecular y los axones entran hacia capas más profundas de la corteza cerebral. Por este motivo, la capa granular externa se encuentra interconectada con las diferentes regiones del córtex. La capa piramidal externa, tal como su propio nombre indica, está compuesta por células piramidales. Se caracteriza por presentar una forma irregular, es decir, el tamaño de la capa incrementa desde el límite superficial hasta el límite más profundo. Las dendritas de las neuronas de la capa piramidal pasan hasta la capa molecular y los axones viajan como fibras de proyección, asociación o comisurales, hasta la sustancia blanca situada entre las capas de la corteza cerebral. La capa granular interna está compuesta por células estrelladas que se disponen en forma muy compacta.
posee una elevada concentración de fibras dispuestas horizontalmente conocidas como la banda externa de Buerger. La capa ganglionar o capa piramidal interna contiene células piramidales muy grandes y de tamaño mediano. Asimismo, contienen un elevado número de fibras dispuestas horizontalmente que forman la banda interna de Buerger. Finalmente, la capa multiforme, también conocida como capa de células polimórficas, contiene básicamente células fusiformes. Asimismo, contiene células piramidales modificadas que contienen un cuerpo celular triangular u ovoide. Muchas de las fibras nerviosas de la capa multiforme entran en la sustancia blanca subyacente y conecta la capa con las regiones intermedias.